Hola hermanos, bienvenidos al tiempo de escuela dominical de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino de Santiago, Chile. Me llamo Joel, soy el pastor de la congregación. Ya terminamos un estudio que yo había denominado la iglesia carnal, la iglesia que Satanás prefiere. Terminamos ese estudio, terminamos el libro de Primera de Corintios y ahora les invito a que busquen conmigo Primera de Tesalonicenses, porque ahora vamos a encontrar equilibrio al estudiar una iglesia ejemplar, una iglesia que para nosotros sirve de ejemplo no como la iglesia de Corinto en lo que no deberíamos hacer, sino ahora esta iglesia tiene ejemplo positivo, bueno, algo que nosotros deberíamos seguir. No era una iglesia perfecta, pero se estaba perfeccionando y esa es la idea. Es una iglesia ejemplar en muchas cosas y vamos a ver esas características que describe el apóstol Pablo, tanto en Primera de Tesalonicenses como también Segunda de Tesalonicenses. Y vamos también a ver algunos detalles de la iglesia en Jerusalén en el libro de Hechos, porque mucho de lo que estaba haciendo la iglesia de Tesalónica también la estaba haciendo la iglesia en Jerusalén. Entonces, de Jerusalén salieron los apóstoles predicando el evangelio y ellos llevaron un patrón. No solamente llevaron el evangelio, pero también llevaron el patrón de comportamiento de creyentes en la iglesia ahí en Jerusalén. Mucho de lo que enseñó el Señor Jesucristo tenía que ver en forma práctica del trato de una persona hacia otra. Y por eso Jesús resume todos los profetas y la ley en el Antiguo Testamento con este mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas con todo tu ser y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso quizás es lo que mejor resume una iglesia ejemplar. Es una iglesia que obra en amor y se demuestra ese amor. Y Pablo habla en Primera de Tesalonicenses de la relación que tuvo con ellos, una relación realmente de amor, y era una relación recíproca. O sea, no era simplemente que el apóstol los amaba a ellos, sino que ellos también se preocupaban por él y le tenían mucho cariño, mucho respeto. En Primera de Tesalonicenses, en sus Biblias, capítulo 1, antes de leer el capítulo entero, que lo vamos a leer hoy, vamos a leer parte del capítulo, vamos a terminar el capítulo en este estudio claramente, pero en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 quiero leer el versículo 7 para comenzar. Dice el apóstol Pablo, inspirado claramente por el Espíritu Santo, dando instrucciones y ánimo a esta iglesia y animándolos por el ejemplo que son. Él dice en el versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Esa palabra ejemplo significa un molde, matriz, como un molde de fundición, o sea, que sirve para no solamente nosotros ver qué forma debería tomar una congregación, pero podemos replicar lo mismo, podemos hacer copias, podemos copiar lo que ellos estaban haciendo y aplicarlo a nuestra situación. Macedonia, aquí dice que era un ejemplo a todos los de Macedonia. Macedonia era una región grande en la cual se incluía la ciudad Acaya. En Grecia hoy día esa región todavía ocupa la palabra Macedonia, son macedonios los que viven en esa zona. Acaya todavía sigue como ciudad en Grecia en el día de hoy. Y muchas de las otras ciudades que vemos nombradas en el Nuevo Testamento todavía existen como ciudades, aunque hayan cambiado el nombre. Algunos siguen con el mismo nombre. Pero Tesalónica era una ciudad en Macedonia, como lo es también Acaya, en lo que hoy día es Grecia. Pablo, en su segundo viaje misionero, visita esta región. No sé si ustedes recuerdan, él quería ir a Asia y el Espíritu Santo le prohibió, pero él vio en una visión un hombre de Macedonia que le dijo, ven y ayúdanos, y entonces él fue y predicó el evangelio en esa región, y hubieron unos cuantos que respondieron al evangelio, pero claro, eso también trajo celos con los judíos de esa región, y se molestaron y comenzó una gran persecución. Entonces Pablo iba de ciudad en ciudad en esta región de Macedonia,
Estuvo en Filipos, en Hechos capítulo 16, estuvo en Tesalónica, en Hechos capítulo 17, y también en la ciudad de Berea, en capítulo 17. Así que estas ciudades de Filipos, de Berea, de Tesalónica, de Acaya, son nombrados en este viaje misionero. Y sabemos que después de una gran persecución, no solamente pasó el apóstol Pablo de ciudad en ciudad, pero al alejarse un tiempo de esa región, vuelve Pablo a visitar la región en su tercer viaje misionero. Y entre tanto, entre esos dos viajes misioneros, él también estaba mandando a Timoteo y a otros para estar animando a los hermanos. Y eso lo vamos a leer en este libro, Primera de Tesalonicenses. Pero ahora sí vamos a los primeros versículos y vamos a ver la introducción a este libro. Una salutación muy común en ese tiempo. Las cartas, como llegaban enrolladas, siempre comenzaban con no solamente a quién se dirigía la carta, sino también quién estaba escribiendo la carta, y una bendición de Dios o una salutación común como la que usa el apóstol Pablo aquí. Dice Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Una salutación común en ese tiempo, pidiendo la gracia de Dios y la paz de Dios sobre ellos, y que esa paz claramente viene de Dios nuestro Padre Celestial y por medio del Señor Jesucristo. Y él dice que él está confiado de que esta iglesia está en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. O sea, es una posición fija, describe una seguridad en la mente del apóstol Pablo de que ellos son verdaderos creyentes. Cuando Pablo piensa en ellos, él está lleno de gozo y de deseo de seguir orando por ellos, dando gracias a Dios por ellos. Lo dice en el versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Generalmente hay dos razones por la cual un pastor o un misionero está orando por otras personas. Y es porque hay problemas que tenemos que llevar ante Dios y pedir que Él intervenga, o porque estamos agradecidos y dando gracias a Dios por ellos. Y en este caso, Pablo no está corrigiendo algo en ellos, no está diciendo yo estoy rogando a Dios que ustedes por favor crezcan o maduren o cambien o lo que sea, sino que él dice yo estoy dando gracias a Dios por ustedes y hago memoria de ustedes en nuestras oraciones. Y aquí está mostrando que él está trabajando en equipo al escribir esta carta. No es solamente el apóstol Pablo, pero también está Silvano y Timoteo, y probablemente uno de ellos fue el escritor actual del libro. Pablo no tenía una buena vista, sabemos que él no escribía las cartas en muchos casos, sino que él simplemente lo firmaba al final. Él dictaba la carta y probablemente o Timoteo o Silvano lo escribieron. Seguimos leyendo en el versículo 3. Acordándonos, en estas oraciones dice él, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es una comunicación más o menos larga, la vamos a ir
sacando de a pedacitos para ver estas características de esta iglesia y por qué Pablo dice que ellos son una iglesia ejemplar. Y volvemos entonces al versículo 3. Dice aquí, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, y él menciona tres cosas aquí. De la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tomar cada uno en diferente domingo para poder profundizar un poco. La primera frase que él menciona al describir esta iglesia ejemplar es que él se acuerda de ellos delante de Dios y el Padre de la obra de vuestra fe. La obra de vuestra fe. Sabemos que la Biblia dice que sin fe nosotros no podemos agradar a Dios. Hebreos capítulo 11. Pero Santiago nos recuerda que la fe sin obras es muerta, es pura teoría, no es real. Entonces, aquí está hablando de que ellos no solamente están obrando, pero están obrando en fe. ¿Cuál es la diferencia entre simplemente obrar y obrar en fe? Bueno, la palabra obrar aquí, quiero resaltar primero antes de contestar esa pregunta, es una palabra que significa arduo trabajo. No es simplemente que ellos salían de vez en cuando y hacían una visita o hacían alguna cosa para ayudar a otros en ministerio. Estaban dispuestos a trabajar arduamente, esforzándose en ministerio. El problema que tenemos en muchas iglesias, y quizás los bautistas más que en otros, es que se enfatiza tanto la salvación por fe que olvidamos la importancia de enfatizar las obras, porque decimos la salvación no es por obras, es por fe y por la gracia de Dios, es un regalo de Dios que no merecemos. Y entonces al hablar de salvación tanto olvidamos que después de ser salvos, las obras son importantes. Y es un ejemplo, lo podemos ver en Efesios capítulo 2, un pasaje muy conocido, pero generalmente nos quedamos en los versículos 8 y 9 nomás. Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Eso se trata de eso, es lo que dice la Biblia en cuanto a la salvación. Pero después dice, versículo 10, en el mismo contexto, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces es la voluntad de Dios que nosotros estemos ejerciendo buenas obras. No lo estamos haciendo para ganar la salvación, pero sí lo estamos haciendo porque somos salvos, porque somos hijos de Dios. En cada carta a cada iglesia en el libro de Apocalipsis, podemos leer a estas 7 iglesias que Jesús ocupa la misma frase. Él dice, yo conozco tus obras. O sea, Jesús está pendiente de cada iglesia en el Apocalipsis. Estoy seguro que Él está pendiente de nuestra iglesia. Él conoce nuestras obras. Es la misma palabra que se usa en 1 de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 7, donde dice, volvemos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 3. Dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Esa palabra obra ahí es lo mismo que ocupa el Señor Jesucristo en su mensaje a las iglesias de Apocalipsis cuando Él dice, yo conozco tus obras. Jesucristo está muy pendiente de las obras que nosotros hacemos en la iglesia y cuál es la motivación detrás de esas obras. Aquí vemos que el apóstol Pablo está diciendo, hay evidencia de que ustedes están obrando y que esas obras son basadas en fe. Jesús nos redimió para que nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, dice Tito, capítulo 2 y versículo 14, para que tengamos una pasión por las buenas obras. Tito 2:14 dice, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. O sea, que tengan una pasión por buenas obras.
Leímos ya al estudiar Primera de Corintios, en Primera de Corintios 15 y versículo 58, leímos la importancia de las obras. El apóstol Pablo, ya casi cerrando esa carta, dice que él quiere que ellos estén creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué? Porque Jesús está pendiente de nuestras obras y Él dará un galardón a cada persona que está obrando con fe, está obrando con la motivación correcta, el amor por los demás, y vamos a hablar de eso la semana entrante. Nuestras obras son importantes, pero no solamente porque vamos a recibir un galardón, no solamente porque Jesucristo está pendiente de esas obras. Como ya dije, es evidencia de una fe real. Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, comenzando en el versículo 17. Santiago 2, 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, es pura teoría. La persona puede hablar y decir que tiene fe, pero no hay una demostración de esa fe real. Dice versículo 18 justo eso, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Qué hace entonces las obras? Demuestra que nuestra fe es real y se va perfeccionando nuestra fe por nuestras obras. ¿Cómo sucede eso? Si yo por fe tomo un paso de obediencia a Dios y comienzo a obrar, aun cuando yo siento que quizás yo no pueda compartir el evangelio o yo no pueda hacer algo en ministerio, pero el Señor me lo pone en el corazón y yo por obediencia digo, ya voy a tomar este paso de fe. Al obrar, mi fe crece, se va perfeccionando esa fe y voy viendo que Dios sí me puede utilizar, que Él sí tiene un plan para que yo esté involucrado en ese ministerio, en ese servicio, en esa obra. Entonces se va perfeccionando mi fe por las obras. Versículo 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces alguno dirá, pero esto parece contradecir lo que dice Romanos. Pablo usa a Abraham en Romanos y dice, él fue justificado no por sus obras, sino por la fe. Entonces son dos caras de la misma moneda. Estamos hablando de la justificación y es una moneda, pero tiene dos caras. Comienza la justificación por la fe. Eso establece la relación que tengo yo con Dios y Él me da como regalo el ser declarado justo delante de Él. Y es solamente por fe y por gracia, yo no me lo merezco. Pero para que yo demuestre a otros, aún a mí mismo, confirmándolo en mi corazón, de que lo que yo he dicho es real, lo que yo digo que he creído es real, es cuando yo cambio. La Biblia claramente dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si yo simplemente digo, como lo dicen los demonios, que creen en Dios y aún tiemblo en su presencia, de nada me sirve si no hay un cambio en mí que produce Dios ahora que Él está presente en mí. Entonces, yo le creo a Dios, esa es fe, y recibo el regalo por gracia. Es la justificación. Pero yo declaro a otros y demuestro que soy justificado al obrar de acuerdo a esa fe, porque la fe sin obras es muerta, invalidada. Entonces,
Todos los personajes de la Biblia demostraron que la fe era real cuando ellos obraron. Lo vemos en Hebreos 11. Todos ellos son mencionados como héroes de la fe y ellos obran y demuestran que la fe era real al obrar. Cada uno de ellos es mencionado como ellos obraron y así comprobaron que su fe era real. Tenemos otro ejemplo en 2 de Corintios. 2 de Corintios. Capítulo 8. 2 de Corintios, capítulo 8. Aquí esta carta la está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto y está hablando de las iglesias en Macedonia, que fueron y que son un ejemplo para ellos, incluyendo esta iglesia de Tesalónica. Y él dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, o sea, dieron por fe, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, o sea, buenas obras. ¿Qué es esta buena obra? Es dar una ofrenda para los hermanos necesitados. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia, o sea, en esta obra, que es hecho posible por la gracia de Dios. ¿Cuál era esa obra? Como ya dije, era dar una ofrenda, y una ofrenda de fe, porque ellos estaban pasando tribulación y estaban en gran afrenta, tenían problemas económicos, había una gran pobreza, dice el apóstol Pablo. Así que nuestras obras son importantes porque son evidencia de una fe real. Pero no solo eso, son evidencia de que somos hijos de Dios. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 y versículo 16. Jesucristo aquí hablando, y él dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En muchos casos Jesús habla de no hacer las obras para ser vistos de los hombres. Y claramente esa no debería ser nuestra motivación, a menos que queremos que Dios sea glorificado. Pero lo que él aquí está diciendo es: está bien que otros te vean esas buenas obras si tu motivación es que Dios sea glorificado. Si tú ayunas para ser visto de los hombres, ya ahí recibiste tu recompensa. Si estás orando esas oraciones como lo hacían los religiosos de ese tiempo, ya recibiste tu recompensa. Entonces, no es hacer las buenas obras para yo ser glorificado. Aquí claramente Jesús dice: alumbren esta luz de buenas obras para que otros reconozcan que ustedes son hijos de Dios y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestras obras son importantes porque son evidencia de lo que realmente hay en nuestro corazón. Mateo 23. Mateo, capítulo 23, versículos 3 al 5. Aquí, hablando de los fariseos, Jesús dice que no deberían seguir su ejemplo, pero sí lo que ellos predican. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo. ¿Por qué? Porque era palabra de Dios. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres para que ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistas por los hombres, pues ensanchan sus filacterías
y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Jesús claramente está denunciando a estos y dice, esto está demostrando lo que realmente está en el corazón. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1 y versículo 9 en adelante. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando nosotros estamos obrando, estamos demostrando lo que realmente somos. La Biblia lo llama el fruto de un buen árbol. Si el árbol es malo, no puede dar buen fruto, pero si el árbol es bueno, claramente va a producir un buen fruto. Y ese fruto son nuestras obras, nuestras palabras de ánimo y de apoyo para otras personas, nuestras acciones que demuestran que nuestra fe es real, es también una forma de demostrar lo que realmente hay en nuestro corazón. Nuestras obras son importantes también porque son testimonio a un mundo que no conoce a Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Pablo aquí les está diciendo ya lo que deberían estar haciendo. Podemos leer desde el versículo 9, dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, o sea, que estén creciendo, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Entonces, él dice, por testimonio a los demás, ustedes deberían trabajar en una forma honrada, deberían ustedes cuidar de hacer buenas obras. Nuestras obras son importantes también porque son prácticas, son útiles. En Tito, capítulo 3, versículo 8, la Biblia dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. La Biblia es práctica, y cuando la Biblia habla de hacer buenas obras, no es para que simplemente estemos ocupados en algo, sino que estemos haciendo que el mundo que nos rodea sea un mundo mejor. Nuestras obras son importantes porque son la base de nuestro galardón, como ya lo mencioné. La Biblia dice claramente, Jesús habló mucho de esto, no tenemos tiempo de leer las parábolas, pero Jesús habló en más de una parábola que había un hombre que entregó a sus siervos minas o les entregó a ellos dinero, les entregó habilidades y dijo, ustedes deberían ocupar hasta que yo venga. Y una de esas historias la encontramos en Marcos capítulo 13, versículos 34 al 36, pero hay muchos también en el libro de Mateo. Y ahí vemos estos ejemplos de Jesús hablando estas parábolas, recordándonos que Él es el que vendrá algún día. Y la Biblia dice en Apocalipsis, Él trae su galardón en su mano y le dará a cada uno según sus obras. La Biblia dice que lo que nosotros sembramos, vamos a cosechar, no solamente en esta tierra, pero también en un tiempo venidero cuando el Señor viene y nos da a nosotros nuestro galardón, lo que nosotros merecemos. Nuestras obras son importantes porque también traen una gran satisfacción. Yo no sé si ustedes recuerdan, en Juan capítulo 4, Jesús tiene un encuentro con una mujer samaritana. Los discípulos entran
a la ciudad y están buscando algo para comer. Y después de que Jesús habla con esta mujer samaritana, y él sabe que muchos en el pueblo van a salir y van a conocerlo a él y van a creer en él, ellos dicen, maestro, come. Y él dice, es que yo tengo una comida de la cual ustedes ni siquiera saben. Y ellos mirándose el uno al otro dicen, pero ¿quién le habrá traído algo para comer? Y él dice, es que cuando yo hago la voluntad de mi Padre, eso me llena de una satisfacción como si yo hubiese comido una buena comida. Y él les explica que es esa satisfacción, el haber hecho buenas obras, el haber cumplido la obra que Dios Padre le había dado a él como el Señor Jesucristo en la tierra, le llena de una satisfacción que es como si hubiera comido una gran comida. Nuestras obras son importantes también porque muestran que seguimos el ejemplo de Jesús. También ahí en Juan capítulo 4, Jesús le dice a sus discípulos, y ustedes también deberían alzar sus ojos, no estén mirando la comida, alcen sus ojos y miren porque hay una gran cosecha que viene. No va a ser en unos meses esta cosecha, sino que viene ahora mismo. Y el que sale y participa en esa cosecha tendrá un gran gozo, dice el Señor Jesús en Juan capítulo 4, versículos 34 al 38. Así que el resultado de hacer buenas obras y ser usado por Dios es gozo. Somos nosotros no solamente transformados más a la imagen de Cristo al seguir su ejemplo y al hacer buenas obras, pero también sentimos un gran gozo al poder ser usados por Dios para ver la transformación en otras vidas, en otras personas. Ahora, una iglesia trabajadora no es una iglesia que tiene necesariamente muchos ministerios o que tiene mucha actividad. Conozco de iglesias que cada noche tienen alguna actividad o tienen algún encuentro, alguna prédica, alguna enseñanza, algún grupo, alguna celebración y siempre hay tantas actividades que ni siquiera los miembros tienen tiempo de pasarlo en familia, hasta su familia inconversa. Puede haber mucha actividad, pueden haber muchos ministerios, pero puede faltar el amor, puede faltar la fe, puede faltar el trabajo en equipo. Son a veces simplemente unos pocos que están haciendo todo el ministerio y no es toda la iglesia involucrada. Y esa era la iglesia de Corinto realmente, una iglesia carnal que tenía muchas actividades, muchos dones, pero había un desorden increíble. En Tesalónica vemos que ellos son celosos de buenas obras, están trabajando y Pablo les dice, ustedes son un ejemplo a las iglesias de Macedonia por el obrar por fe. La meta de Jesucristo, cuando estableció la iglesia y la llama el cuerpo de Cristo, es que cada uno que está como miembro del cuerpo esté involucrado en ese cuerpo y esté ejerciendo sus dones, esté obrando en fe. Entonces ahora vuelvo a esa pregunta, ¿qué significa obrar en fe? Yo creo que ya lo expliqué un poco. Significa que no solamente vas a hacer lo que sientes comodidad hacer. No vas a hacer simplemente lo que te nace, aunque puede ser tu don. Vas a salir de esa zona de comodidad para servir a Dios donde Él te lleva. Con las personas quizás que te incomodan un poco, que quizás no son tus personas más cercanas o tus amistades más cercanas, y vas a tener un impacto en la vida de otros cuando tomas ese paso de fe. Lo que no es de fe, dice la palabra de Dios, es pecado. Deberíamos nosotros basar las decisiones que tomamos al ejercer nuestras buenas obras delante de otros. Deberíamos hacerlo tomando esos pasos de fe, obedeciendo a Dios, aunque nos cueste algo, aunque sea un poco difícil, aunque sea algo que sea fuera de nuestra zona de comodidad. En Efesios capítulo 4 vamos a estudiar este pasaje de nuevo, ya lo hemos estudiado bastante, especialmente versículos 11 al 16. Habla de todo el cuerpo unido para ver crecimiento, todos trabajando unidos, cada miembro un ministro, cada oveja obrero. Esa es la meta de nuestra congregación. Es lo que se veía aparentemente en la iglesia de Tesalónica, porque él les dice, ustedes están obrando tanto
que el mensaje que ustedes han dado y el ejemplo que han dado ya se ha visto en toda Macedonia, que era una región grande. En las iglesias de diferentes pueblos ya se sabía de Tesalónica y el ejemplo que ellos eran en su obrar por fe. Pidamos del Señor, como lo hicieron los discípulos, pidamos del Señor, aumentanos la fe. Y ayúdanos, Señor, a obrar no para el reconocimiento propio, ni siquiera para el reconocimiento de nuestra iglesia, sino para que Cristo tenga fama, para que nuestro Padre Celestial sea adorado y alabado. El Señor les bendiga. Muchas gracias por invertir el tiempo en este estudio.